Por favor, para que alguien busque, mientras tanto, Jeremías 1:7 y otro 1:7 al 8 y otro que busque el mismo, pero el 17, por favor. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Será que sí estamos tocando bien, si estamos haciéndolo realmente para Dios, o si se agrada a Dios? O sea, como que todas esas preguntas son usuales, surgen. Lo que pasa es que ya con el tiempo uno aprende a vivir con ello. Lo que yo creo yo que es lo que pasa, que uno ya aprende a vivir con eso y ya no le pone atención, sino uno confía en que lo está haciendo bien, en que Dios lo escucha, en que Dios se agrada de lo que uno está haciendo. Entonces, realmente, ahí cuando decía que aunque pasáramos por el fuego, no nos quemaríamos, es como tener la confianza en Dios, precisamente en eso, de no tener miedo porque Dios está con nosotros. Él precisamente nos pone en un lugar y nos va a respaldar. Él no es que diga, váyase Daniel a Atenas y lo va a dejar así, como así. No, él le va a ayudar a proveer los pasajes, le va a proveer el hospedaje, la comida, ¿sí? Porque es algo que Dios nos manda. Y así mismo nos está mandando a poder ser sus hijos, ¿ok? Y leemos el 17, por favor. Amén. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Amén. Veíamos también en el ego que Dios nos empodera, ¿sí? Dios, hay un momento en el que nos alza tanto o en el que estudiamos tanto y le damos lo mejor a Dios, que eso se puede llegar a tergiversar como ego, como ya no es Dios, soy yo, porque es por mi práctica, es porque yo estudio 10 horas al día, es porque yo practico 10 horas al día, porque yo estudié con Averly, porque sí, o sea, se puede llegar a un momento en el que el ego se puede subir. Solo porque Dios nos está, o sea, Dios nos está dando algo bueno, o sea, nos está bendiciendo con algo bueno y lo estamos tergiversando tanto a tal punto de creernos más, de ni siquiera pensamos que es por Dios que nos lo dio, sino que es por nosotros que lo tenemos. Y acá teníamos que el ego, Dios nos empodera para tener una conexión con Él, que es la adoración realmente. O sea, la adoración es el momento donde uno realmente puede ser humilde. Es el único momento porque cuando hay verdadera adoración, no hay cosas malas. No te surgen egos, no te surge orgullo, porque si tienes eso, entonces no estás adorando. Y en la verdadera adoración no sentimos esas malas emociones. Malas la- Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es. O sea, dice que el justo es como la aurora que va en aumento. O sea, que aquel que es justo, que se rinde, que confía en Dios, él lo aumenta, va promocionándolo cada vez más. Lo va haciendo, lo va promocionando específicamente cada vez más. Y cuando nosotros tenemos miedo o oramos por tener confianza en Él, pero cuando hay ego, necesitamos pedirle a Él humildad y que podamos ser obedientes a Él, porque a muchos nos puede pasar que se nos pueda subir el ego, el orgullo, porque es normal, sobre todo cuando uno inicia, pero es importante por eso siempre la oración, para que todo eso Dios lo calme. Si estamos con miedo, Él nos sube la confianza y si estamos con ego, Él nos baja a ser más humildes. Cada momento que nosotros llegamos acá a orar, de hecho los viernes cuando oramos a veces en el altar o nos ponemos a orar acá en el cuarto de alabanza, es bueno porque eso nos da la humildad, es decirle, Señor, no importa si soy el mejor músico, si soy el mejor cantante, si soy el mejor sonidista, yo me rindo a ti porque aunque me siento capaz, aunque me siento súper dotado, aunque me siento el mejor en todo, yo necesito primero ser
humilde ante ti. Te lo entrego todo para hacerlo de la mejor manera. Listo. Espera. Sobre todo porque, bueno, vamos a apagar un momentico la luz y alguien que me preste un celular. Eso. Nosotros queríamos darle, pero apague esa luz, caballero. Gracias. Bueno, ahí no se ve mucho, Así se ve el reflejo. Sí. pero lo que le decíamos la otra vez a un muchacho, y el ejemplo que Dios nos dio es, Dios está así, ¿sí? Él es la luz que alumbra. Y nosotros en el altar o en cualquier lugar somos precisamente eso, el reflejo aquí en la tierra. Por eso cuando estamos en el altar y adoramos, debemos ser ese mismo reflejo de lo que es Dios. Humildad, debemos ser, ya pueden prender, humildad, debemos ser adoración, debemos ser personas confiadas de que Él obra y hace todo nuevo. No sé si quiere alguien agregar algo con respecto a esto. Jesús dijo que, Sí. Jesús dijo que sean luz porque yo soy luz. Y así como las obras que yo hago, vosotros también hagáis. Y también dijo que el que busca exaltarse será humillado, más que el que se humilla será exaltado. Mm. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Y de hecho, en este ministerio es en uno de los que más tenemos que cuidarnos, en ese sentido de ego, porque como estamos allá arriba, muchas veces se nos sube. No que estemos allá arriba significa que nuestro ego tiene que estar alto, antes todo lo contrario, tiene que estar lo más bajo y entender que no somos nosotros, tanto en cuando nos da miedo y cuando tenemos ese ego por encima, en ninguna de las dos cosas somos nosotros, porque si sentimos miedo, tenemos que pedirle a Dios que nos llene, que nos use, que realmente no somos nosotros, sino Él. Amén. Sí. Y antes de que sigamos, es por eso que yo antes decía mucho, me acuerdo que lo decía cuando estábamos en el altar. La gente cree que el altar solo es esas escaleras y esa base que hay ahí, pero no. Yo creo firmemente que el altar también es todo el templo. O sea, es un lugar, me refiero en el sentido de que es un lugar donde hay que tener el mismo respeto por entrar a esta iglesia que por subirse al altar, porque desde ahí inicia la verdadera como condición de decir Dios me rindo. Creo que es lo que yo podría decir ahí. Bueno, Nosotros tenemos que entender que si hay un ministerio atacado, demasiadamente atacado por el enemigo, es el ministerio de alabanza. Él odia el ministerio de alabanza porque él sabe que la adoración, él adoraba en el cielo y nosotros tenemos ahorita ese privilegio. Y él pone, o sea, no se pueden imaginar la cantidad de adoradores, de cantantes que han llegado a la cima y hoy en día están por el piso a causa de su ego. O por el contrario, llamados que Dios tenía tan grandes para llegar tan lejos y nunca lo lograron a causa del miedo, del temor, de la inseguridad, porque son trampas que el enemigo utiliza para que no podamos adorar con libertad. Muchas veces, incluyéndome, contándolo como testimonio, en algún momento en mi vida sentí, uno sí llega a sentir ese ego y no se da cuenta que uno siente ese ego. Y era lo que decía Santi, ahí es donde falta la comunión con Dios. Nunca debemos perder eso porque Dios es el que todo el tiempo nos dice, hey, seamos humildes. Sí, muchas veces es mejor agachar la cabeza y decir, Espíritu Santo, tú eres el que obras en mí, no son mis talentos, no son mis dones, sino es un privilegio que el Señor te da a ti y a mí por estar adorándole. Yo creo que el ego llega al punto en el que se vuelve ya idolatría. Entonces por eso es muy peligroso porque llega un punto donde uno ya solo escucha la voz de uno se alaba a uno mismo, eso es el ego, es como alabarse a uno mismo. Entonces entre más ego, menos alabanza y oración se le va a dar a Dios. Por eso yo considero que es un peligro mortal el ego para la vida de un adorador. Sí, Y no solo eso, sino que a veces
con cumplidos o comentarios agradables que nos hacen a nosotros, Ujú. nos creemos y nos vamos creciendo como, Mm. ay, soy el superior. Yo he estado en iglesias donde los ministerios de alabanza de verdad, o sea, son tan imponentes que no, o sea, miran al nuevo como, y no, al contrario, se supone que nosotros somos tan humildes que deberíamos Bajar, incluso saludar. bajar, salud, hola, ¿cómo estás? Con nosotros, que siempre se te note ese amor, esa humildad, que si alguien no tiene para dar, tome, intentar más dar que recibir, y más nosotros que estamos en el altar. Qué lindo fuera que un niño diga, ay, mire, la muchacha que canta me regaló un pan. Qué lindo, que digan, no, están haciendo algo lindo y no que digan, ah, no, es que entonces no saludan ni miran ni siquiera, sino que nosotros seamos lo que es Santi, el reflejo de lo que es Dios. Y Dios es el mejor ejemplo que podemos poner de humildad, porque siendo Dios Todopoderoso, Padre, sentado en un trono, bajarse de su trono para que lo humillarse y servir y lavar los pies del hombre, es el mejor ejemplo de humildad que nosotros podemos No tener. solo, o sea, no solo espiritualmente, sino humanamente, Ujú. porque yo estudié en canción 2 semestres, pues, y ahí había un profesor que era bueno, muy bueno. El man salió de la distrital, egresado de la distrital, y se tenía oído absoluto ese profesor. Bueno, y él decía que una vez él estaba así tocando, siempre fue baterista, y estaba así, pues, en la universidad y más o menos era conocido. Y una vez había un muchacho, otro muchacho que le decía, venga, usted sí es bueno, usted es re bueno, y uy, ¿qué tal esos feels que hace? No sé qué, usted es bueno, y el man sí. El profe decía que todo creció, sí, yo soy bueno, y este nuevito ahí diciendo mentira. Y una vez escuchó por allá en un salón alguien tocando, pero que tocaba, que hacía algo que él nunca pudo hacer, que mejor dicho no sé qué estaba tocando, pero muy bueno, y él fue a ver, se asomó a mirar, y era el muchacho que siempre le decía, hey, usted es bueno. Y resulta que ese man era, mejor dicho, un crack. Y nuestro profesor nos decía que él siempre que llegaba a un lugar y veía, digamos, eventos o toques o cosas así, que veía gente que era recrecida, que decía, ay no, pero esos instrumentos, ese piano tan feo, esa batería tan horrible, ya está dañada. Y que había gente que llegaba y así, el que así, perdón, poner a ejemplo, un Richitar, que llega así, saluda a todo el mundo, ¿qué más? ¿Cómo está? Horrendo bajista. Y que el que era crecido no sabía tocar tanto. Entonces hasta en eso, ni siquiera tiene que ser espiritual, sino hasta en eso se ve la gente crecida y cree que, mejor dicho, se le evitan. Es verdad. Que Dios no más nos va a llevar a niveles de Dios, que muchas veces, o sea, Dios quiere que este ministerio crezca, entonces hay que mantener esa humildad siempre, chicos. Nunca dejemos que el enemigo interponga el miedo ni el ego para desviarte de tu propósito. Si igual, si tú, por el contrario, si tú eres una persona que te aún temes, que no te sientes seguro del Espíritu, déjate simplemente usar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, nosotros somos el reflejo de Dios, y si Dios es Dios de poder, Él nos imparte a nosotros. Él también nos dio a Amén. nosotros poder y dominio propio. Amén. Bueno, ahora queremos hablar sobre disfrutar. Disfrutar Sí, el quinto altar. punto. Quinto punto. ¿Cómo era el Disfrutar cuarto? Perdón? 17. miedos y ego. ¿Y el tercero cómo era? Ah, fue Disfrutar el altar. Entonces, alguien que me ayuda con el Salmo 30, 11 al 12, por favor. Entonces aquí entra algo bien interesante, y es que no nos dé pena, no nos dé pena expresarnos, no nos dé pena expresar a Dios. A mí me gusta personalmente mucho como adora Jairito, porque lo hace de una manera tan genuina. Uno ve que más que una adoración es una vida de intimidad, una vida y eso es la idea de lo que tenemos que transmitir. No digo todos seamos como Jairito, sino que cada uno a Dios nos ha dado algo especial, y ya vamos a ver eso, que es tan bonito. Entonces, cuando podemos adorar con esa libertad, que no hay pena, va a haber un equilibrio. Entonces, ¿quién tiene Salmos 30? Amén. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.
Amén. Una canción. Sí. Gloria mía, solo a ti la Entonces, el simple hecho de que Dios haya cambiado nuestra tristeza, nuestro pasado, en un presente y en un futuro prometedor, eso ya es razón para adorar, Mm. con solamente eso. Entonces, Dios se encarga de avivar nuestros sentidos. ¿Y de qué se encarga el enemigo? De opacar nuestros sentidos. Entonces, por eso es que muchas veces vemos a personas en la iglesia que no se mueven o que son, más que no se mueven, son indiferentes. Apáticas. Ajá, apáticas a la presencia de Dios. Es porque muchas veces el mundo nos consume en circunstancias, en cosas Mm. que hace que nuestros sentidos, tanto físicos como espirituales, se opaquen. O sea, no podemos ver eso. Es como un velo que hay en todos nuestros sentidos. ¿Y qué hace Dios? Dios se encarga de quitar ese velo y que nuestros sentidos estén libres para en el momento de adorarlo. Entonces, cuando nuestros sentidos están activados para buscar a Dios es porque hay libertad en el altar, porque podemos saltar, porque podemos gritar y no nos va a dar pena que el otro esté ahí al lado, porque es algo que trasciende. Y para esto quiero que vayamos a Primera de Pedro 4:10. Alguien que lo busque por ahí. De cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí hay una palabra muy interesante y es multiforme gracia, no la única gracia de Dios, sino que Él la reparte a cada uno de maneras diferentes. Entonces esto quiere decir que cada uno expresamos a Dios de maneras distintas. Entonces es diferente como le expresa Diego, a como le expresa Andrés, a como le expresa cada uno de nosotros. Y eso es increíble, porque eso se ve en el altar. Entonces, como tú lo expresas, así como tú lo expresas, lo recibe una persona en específico. Así como yo lo expreso, lo va a recibir otra persona. Entonces, es muy bonito esto porque nos ha dado esta multiforme gracia de que cada uno podemos expresar a Dios de diferentes maneras. No sé si alguien quiera hablar algo sobre esto. Ay, que nos alegremos, que lo disfrutemos realmente, que sonriamos, porque muchas veces nos enfocamos tanto en cantar que estamos ahí metidos y se nos olvida sonreír, se nos olvida. Y eso era algo que me decía mucho Daisy. Sonríe, sonríe cuando estés adorando, porque es algo que tú transmites con tu cara, los gestos. Mm. Entonces, tanto músicos como tanto voces también. En ese sentido, a mí Ah, por sí. eso me encanta hacerme al lado de la tu cuando no estoy en la batería, porque es saltando, es cantando a todo pulmón, gritando que se sienta, o sea, estamos desapasionados, Y es Dios algo que mío, esto impregna, ¿no? es algo que A la impregna, otra entonces uno se persona. hace al lado Ajá. y uno ve que a veces Graba otra vez. empieza alrededor también a impregnarse de ese mismo mover. Y eso, así mismo en la batería, pues yo soy un poco nuevo en esto de la batería. ¿Y qué? Pero este domingo yo dije, no, voy a disfrutar, o sea, yo sé que tengo errores, fallo en la batería, pero voy a prestarle atención, pero voy a disfrutármelo. Voy a hacerlo apasionadamente. Y hubo un momento donde, o sea, no sé, se pudo mezclar o sea, el estar pendiente de la secuencia, del tiempo, el beat, el estar que pendiente del mover y en el estar disfrutándolo, en estar, o sea, como en adoración mientras estamos pendientes de todo alrededor. Y se sintió muy, 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 muy bien. Se sintió que, No se notó. que ya se le olvida a uno que tal vez no es el mejor. Ujú. Sí, Sí, es Se le verdad. olvidan los problemas y muchas dificultades que uno a veces arrastra al altar. No, pero lo que decíamos es verdad, que realmente, ya que realmente es disfrutarnos el poder estar arriba, porque a veces como músicos nos quedamos ahí en la misma. O sea, como siempre quietos y eso nos ayuda, eso nos limita a poder estar danzando para Dios, disfrutarnos y adorar, porque cuando yo estoy, a veces cuando no está ni estoy en el piano, uno no se puede meter por estar pendiente de tantas cosas. Entonces, qué bueno uno poder de verdad desde toda la semana ensayar con el clic, con todo, de tal manera que cuando uno ensaye, incluso uno pueda ensayar ese momento de estar relajado y no estar pensando en notas, ni estar pensando en cuál es el verso que viene, cuál es el coro que viene, no, sino uno estar
ya como cuando uno conduce o cuando uno camina, cuando uno respira, eso se hace monótonamente. Pues ya ni siquiera la mente lo piensa, sino que ya se hace, porque ya están acostumbrados. De tal manera que ensayemos y podamos estar, cuando vengamos a ensamblar, estar en esa misma conexión, simplemente pudiendo disfrutar del momento en el que estamos, que precisamente es la adoración. No, y que mire que Dios no se nos creó con emociones. Y eso es lindo porque las emociones se reflejan. De verdad, mire, no hay persona, puede ser la persona más amargada del mundo. Cuando está feliz se le nota. Eso se nota. Y cuando una persona está en el altar, como que no está sintiendo lo que eso se nota. En cambio, cuando estás disfrutando, la gente ve que tú lo estás disfrutando y así mismo ellos lo disfrutan también. Cuando no solamente uno está así como cantando, sino que la gente siente cuando uno realmente se mete y la gente desde abajo, eso también conectan a las personas porque las personas están viendo y ellas sienten, es no, como nosotros transmitimos precisamente eso. Entonces, al disfrutar lo que tú cantas, lo que tú tocas, lo que tú adoras, eso hace descender mucho más la gloria de Dios. Lo hace. Además que la otra vez analizamos con Dani, veíamos a Berly Murillo y cantando y él me decía, uff, pero es que ella es tal, tal, tal. Y decíamos, en un momento vimos que ella ni siquiera miraba al público, no miraba al O público. sea, ella Ella incluso estaba miraba mirando hacia a el lado Dios y y y cantaba ese así, mismo expresando. reflejo de ella mirando a Dios impulsaba a otros así, no estoy en un concierto por esta persona, sino por ti, Dios, y eso conectaba más. Entonces es de esa misma manera nosotros no es solo el hecho de mirar a Dios, sino en el hecho de que lo que nosotros hagamos Se como siente. expresión, la gente también no solo lo va a aprender, sino que lo va a aplicar para su vida. Yo Entonces, quiero agregar algo ahí. Es importante eso que dice. De hecho, ella casi nunca mira al público. Es muy rara vez cuando les habla una palabra exacta, sí, pero de resto mira a los músicos, mira a las otras voces que están con ella. Y ya, o sea, llega un momento en que incluso yo no cambio notas, no digo nada en el talkback, dejo quieto, sí, quieto, solo el pa, porque es el para todos mover, disfrutar, es exacto. el momento, es ya ahí la gente se mete en otro ambiente, entonces son como las aguas, los diferentes Exacto. y nosotros disfrutamos eso. Y eso nos lleva al sexto punto que es preparación musical. Para que alguien vaya buscando Primera de Timoteo 4:8. ¿Qué pasa con la preparación musical? Pues que específicamente, así como nos exigimos espiritualmente, a orar, a estar en intimidad, a buscar hacer lo mejor para Dios, también tenemos que tener el nivel o el pensamiento de decir, vamos a hacer las cosas bien a nivel musical, a nivel vocal, porque eso es un equilibrio, no es que yo soy el mejor, pero no tengo al Espíritu Santo, o tengo al Espíritu Santo al 100 porque oro y nunca practico. Eso no puede ser así, tiene que haber siempre un nivel. A nivel musical, a nivel ministerial, siempre debemos tener un, un Equilibrio. equilibrio, precisamente. Porque si acá yo tengo algo que es, porque no nos podemos enfrentar a algo a lo que no estemos preparados. Si Dios nos quiere llevar a grabaciones, nos quiere llevar a otros estados, a otros países, incluso a otras naciones, no nos va a llevar si no estamos preparados, si no estamos preparados ministerial, en comunión, ni musicalmente. Yo quiero aquí dar un testimonio que me pasó hace muchos años, que de hecho por eso también escribí esta parte, de que no podemos enfrentar lo que no estamos preparados. Y algo tan sencillo, tal vez no naciones, pero sí algo tan sencillo como una canción. Obvio, una canción de New Wine que dice en una parte, el peso de tu gloria desciende y reposa. No sé si la han escuchado. El peso. Ven, descansa, hace mucho no se canta. Entonces, ajá. Y entonces en esa partecita yo me acuerdo que yo la estaba dirigiendo y estaba cantando esa parte. Y literalmente sentía como algo me pesaba aquí, pero muy fuerte, y yo no podía ni siquiera sostenerme y tuve que caer, porque literalmente ese peso de la gloria de Dios cayó en ese momento. Entonces algo tan sencillo como es una canción, saber qué estamos diciendo, o sea, el peso de la gloria de Dios caer sobre uno y estar preparados para esas canciones, porque cada canción tiene su mover. Entonces, saber cómo prepararnos ante cada canción, si es de guerra espiritual, entonces meternos antes en ese ambiente y demás, estar listos.
Yo me acuerdo que hace unos 2 años tuve un sueño que estábamos en el altar y otra gente X estaba haciendo sonido. O sea, estaban metiendo allá mano a la consola. Y yo estaba de hecho con los pies así encima del piano, así cruzados. Pero no había más, no había más, no había más cantando y ya estábamos en culto. Hasta que comenzamos ya como tal el culto y se acercó una muchacha corriendo hacia el altar, pero asustadísima, decía, mire, mire, mira allá a la esquina, y apuntaba ya a la esquina izquierda del altar, mejor dicho, a toda esa esquina allá. Y decía, vea, vea la gloria de Dios. Y en el momento que yo volteé, ¡pum! Todos nos caímos, toda la iglesia, todos los que estábamos acá, nos caímos de una. ¿Usted Entonces, seguía con los pies ahí? no, 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 ya estábamos de pie. Pero a lo que me llevaba es qué tan distraídos a veces estamos que no podemos ni siquiera sentir o detectar la gloria de Dios, porque cuando yo volteé ni siquiera vi. Vi la imagen que tengo presente de la esquina de acá. Pero todo, o sea, solo ella decía, mire la gloria de Dios, pero todos estábamos como, nadie la vio, pero todos cayeron. Y era impresionante como ver como la distracción, como todo lo que a veces uno quiere hacer como por resaltar, digamos. Por eso lo recalcamos mucho. Acá no estamos para un show, sino para adorar y servirle realmente a Dios. Entonces, a veces pasa que cuando estamos en esa misma exigencia de nivel instrumental, vocal, llega un momento en el que decimos, no, es que no me siento preparado, es que no estoy listo, porque a veces la exigencia es mucha y podemos estar quedándonos atrás. Por eso es que a veces se exige tanto con estudios, tanto con las oraciones, tanto se exige tanto con eso, porque para tener un nivel en ambos, musical, ministerial, pero también es importante saber que todo lo que nos exigen y nos exigimos nosotros y nos exige Dios es porque sabe que podemos hacerlo. Entonces a veces nos decimos, no, es que yo no puedo. Y eso es limitar algo que realmente Dios quiere hacer. Porque si Dios nos dice, sí, tú puedes, o sea, te puse ahí por algo. Le estoy exigiendo a esta iglesia el mismo propósito, le estoy exigiendo a toda la iglesia estudios, le estoy exigiendo a todos audios, les estoy exigiendo a todos oraciones, o sea, a todos nos está exigiendo lo mismo, a nivel iglesia, ¿no? Que cada uno tiene sus problemas aparte, evidentemente. Pero Dios no nos da algo o no nos deja algo que no podamos soportar. Entonces, Ahí viene lo que decía, el versículo que decía Deina. Si eres fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Esa oración en grupo, eso uno cree que no, pero tiene mucho poder. Algo como son los estudios bíblicos, que nos cuesta, sí nos cuesta. A muchos nos cuesta. Pero aún así los hacemos y es obediencia, es sujetarse. Entonces, que como aprendíamos, la obediencia es de los primeros puntos para la adoración, para que surja la adoración. Primera de Timoteo 4:8, por favor. Amén. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Es decir, que no quiere decir que no nos cuidemos el cuerpo, ¿no? Que somos templo de Dios y somos administradores de todo lo que Dios nos pone. Y eso lo hablamos la otra vez que nos tocó la oración en octubre, que Dios nos hace somos administradores de toda la tierra, literal. O sea, somos herederos de esta tierra. Y asimismo, como Dios hizo todo y dejó de últimas al hombre, eso quiere decir que le dio la mayor importancia al humano, a su creación más valiosa es el humano. Por ende, no quiere decir que no debamos cuidar el cuerpo, porque sí lo debemos hacer, pero que es más provechoso pensar, obviamente, en lo que va más allá de la vida carnal, que es más allá de lo que vemos, lo que hacemos acá, esto que grabamos, tenemos acá un montón de vainas para que todo salga bien, sí, chévere hacerlo para Dios y hacerlo de la mejor manera, pero también es importante que todo
tenga un equilibrio básicamente en eso.